Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Qué bueno que nos acompañen nuevamente en esta transmisión. Espero que se encuentren bien ahí en sus hogares. Quisiera invitarles en esta hora a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Evangelio según San Marcos capítulo 5. Es el tercer domingo que transmitimos desde nuestra iglesia y agradezco a todo el equipo que ha estado con nosotros, facilitándonos todo lo necesario para poder hacer estas transmisiones, ya sea en vivo o siendo un programa grabado. Gracias también a ustedes por hacer llegar sus felicitaciones y agradecimientos a los hermanos. Sin duda, son de gran estímulo para todos los que sirven. En el capítulo 5 de Marcos podemos encontrar un pasaje muy largo. Algo interesante es que dejamos a los discípulos en el capítulo 4 en una gran tempestad y Jesús va a arribar a la zona de Gadara y ahí va a encontrar otra gran tempestad en la vida de dos endemoniados gadarenos. Dos hombres que estaban pasando por tremendas aflicciones. Pero no es el punto que yo quisiera que pudiéramos ver el día de hoy, sino que pudiéramos enfocarnos en otras dos historias que se encuentran a partir del versículo 20, donde nuestro Señor Jesucristo va a tratar con aspectos muy sensibles, al igualmente tormentosos, en la vida de los habitantes de Galilea. Jesús la atraviesa nuevamente y dice el capítulo 5, versículo 20, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y el 21 dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Hermanos, la verdadera fe, nuestra fe tiene que ser probada constantemente. Y la fe de los discípulos fue una fe que fue probada en la barca y el Señor parecía que los hacía ir de un lado al otro, de una costa a otra. Pero ahora nos vamos a encontrar en una situación muy difícil, como la que posiblemente nos encontremos nosotros en estos momentos. Una enfermedad de salud, una situación de salud, una situación económica, una cuestión laboral. Y Dios va a usar siempre las circunstancias, Dios va a usar siempre las pruebas para traer grandes lecciones a nosotros. Las circunstancias, para lo único que van a servirle al Señor, son para glorificarlo, para magnificar su poder. Y usted puede ver a lo largo de estas historias cómo el Señor, la presencia del Señor, la persona del Señor fue exaltada. Versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Esta porción, hermanos, antes de leerlo, en esta porción vamos a ver a una niña que está en una situación muy delicada de salud, muy grave, dice el Evangelio que está a punto de morir, pero se va a entremezclar con la situación de una mujer que tenía mucho tiempo de enferma. Y vamos a observar cómo en estos dos casos había esperanza. En un sentido, había esperanza en el sentido del Señor. En el sentido humano se había perdido toda clase de esperanza. Por eso, hermanos, hemos llamado a este estudio el siervo de Dios en aquellos casos perdidos. Porque, hermanos, hay momentos en los cuales nosotros nos encontramos en situaciones tan desesperantes que pensamos que ya nada nos va a poder salvar. Dice nuevamente, ahora sí, versículo 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Versículo 22, quiero que preste atención, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud
Y dice aquí que le apretaban. Marcos va a describir, hermanos, dos situaciones muy difíciles. A veces pensamos, hermanos, y en el día de hoy tal vez las personas pueden decir que la desgracia va a llegar solamente a ciertos grupos. Pero lo cierto es que las desgracias pueden llegarle tanto a los ricos como a los pobres, como a las personas que tienen educación, como a aquellas personas que carecen de esta educación. Aquí tenemos el caso de dos personas que tenían recursos. Y nos dice en el caso del primero, dice Marcos, que este hombre era un principal de la sinagoga. Hemos llamado a este primer punto, hermanos, la fe de un padre angustiado. La fe de un padre angustiado. Hermanos, las sinagogas eran los lugares donde las personas se reunían constantemente los días de reposo. El templo de Jerusalén se encontraba bastante lejos, aunque Israel es un territorio muy pequeño, pues en aquellos tiempos no había carreteras, no era para todos accesible tener un caballo, y mucho menos hacer un viaje simplemente para ir a la iglesia hasta Jerusalén. Así que cada ciudad tenía su propia sinagoga. Y quiero decirles, hermanos, que Capernaum tenía una de las sinagogas más hermosas que Israel tenía. El año pasado tuvimos la bendición de poder estar ahí y poder atestiguar la infraestructura y las ruinas de este lugar, adornado con piedras, adornado con piedras talladas, un lugar amplio. Así que dice la Escritura que Jairo, este hombre mencionado, era un principal de la sinagoga. Las personas que estaban encargadas de la sinagoga, los principales, tenían como función el hecho de preparar todo lo concerniente al culto. Eran personas elegidas por la comunidad debido en primer lugar a su carácter, a su liderazgo, pero sobre todo a su devoción religiosa. Y aunque estos individuos no eran personas preparadas, eran personas muy respetadas por el pueblo. De manera que Jairo, hermanos, tenía una posición muy importante, muy visible en Capernaum. Y es ahí donde se va a desarrollar esta historia. Esta historia, hermanos, está relacionada estrechamente con los líderes religiosos de Israel. No olviden, hermanos, que los fariseos, los escribas, los sacerdotes habían mostrado su enojo, su rechazo hacia el Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre pertenecía a una estructura religiosa que rechazaba a Jesús, pero tenía una circunstancia muy apremiante, una circunstancia muy difícil. Y para él, la oportunidad de tener a Jesús arribando a la zona de Capernaum era una gran oportunidad. De manera que dice que rogándole humildemente, se postró. Si usted y yo leemos en el versículo 42 de este mismo capítulo, vamos a darnos cuenta de que esta niña tenía 12 años de edad. Y si usted lee el pasaje paralelo en el Evangelio según San Lucas, Lucas añade un detalle que hace que esta situación sea mucho más apremiante, porque ella era hija única. Así que la única hija de este hombre estaba muy, muy enferma. Y Jairo, me imagino, como un principal, era un hombre que había agotado todos sus recursos para poder aliviar la salud de su hija. Pero no había podido lograr nada. No olvidemos el detalle que era un oficial de la sinagoga. Así que Jairo estaba en una encrucijada. Por un lado, todos los compañeros, todos los líderes de Israel rechazaban a Jesús, rechazaban su persona, rechazaban sus obras, rechazaban su mensaje. Pero por otro lado, él tenía una gran necesidad y él sabía que solo Jesús lo podía ayudar. Así que Jairo tenía que tomar una decisión muy grande en su corazón. Pero hay algo que era seguro. Jairo amaba más a su hija que a su reputación. Él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento, a menos de que Jesús viniera
e hiciera algo. A menos de que Jesús desplegara su poder. Y hermanos, yo no creo que tenga que hacer tanto esfuerzo en esta mañana para colocarle a todos los que son padres en los zapatos de este hombre llamado Jairo. Qué difícil, qué dolor en su corazón habrá tan grande, qué desesperación. Este hombre iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su única hija, aunque eso le costara perder por completo su posición, su prestigio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. De pronto, Marcos, en su acostumbrado estilo, trae una escena de manera violenta, de manera dramática. Y va a meter entonces la historia de otra enfermedad, de otra circunstancia muy difícil. Un milagro dentro de otro milagro. Y en los versículos 25 al 34, vamos a ver cómo la fe de otra persona se pone también a prueba. Pero al mismo tiempo la vida de Jairo está en una muy grande prueba. El 28, dice así, leamos juntos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Quiero que vean estos detalles, hermanos, que no están ahí simplemente como datos, sino que es parte del adorno de la Escritura. ¿Cuántos años tenía la niña que estaba a punto de morir, la niña enferma? Ahí en el versículo 42, ¿cuántos años tenía? 12 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer enferma? 12 años. Hermanos, nosotros no creemos en las casualidades, pero el día que esta niña nació, ese día esta mujer comenzó a padecer una enfermedad que la llevó a vivir 12 años de angustia, 12 años de rechazo, 12 años de grandes tristezas. 12 años. Cuando ella nacía, esta enfermaba. Y pareciera que dos historias que no tienen nada que ver, que no se conocen, se conjuntan en la persona del Señor Jesucristo. ¿No le parece algo maravilloso? Cómo Dios tiene todas las cosas pensadas. A veces pensamos que la razón por la cual uno está casado con aquella mujer que tenemos al lado es simplemente por nuestro esfuerzo, por nuestra belleza. Pero Dios lo ha querido. Dios ha decidido unir nuestras vidas en Él. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Y no sabemos cuántas historias las personas que han llegado a la iglesia y que llegan a la iglesia tienen un propósito. Por eso es que, hermanos, es tan importante seguir la voluntad de Dios. Cuando yo salgo de este parámetro, hermanos, de la voluntad de Dios, lo que voy produciendo, hermanos, es un descontrol en lo que Dios, por decirnos así, porque Dios tiene en control todas las cosas, pero hermanos, nosotros atentamos contra aquella belleza que el Señor va haciendo en nuestra vida, aun cuando no nos parezca lo mejor. Esta mujer tenía un serio problema de salud. Y quiero decirle que su problema no era solamente un problema sanitario, no era un problema de salud, no era un problema, hermanos, de hemoglobina, no era un problema, hermanos, de tener anemia, era una situación religiosa, era una situación social. Permítame explicarle. Cuando usted ve las leyes del Levítico, hermanos, una de las cosas que se establece en el libro del Levítico es que mientras la mujer esté en su periodo menstrual, la mujer debía ser considerada religiosamente, y aclaro, religiosamente como inmunda por 7 días. Y uno diría, tal vez en el día de hoy, todo ese asunto de las feministas diría, pero ¿por qué? Bueno, Dios tiene una razón de enseñar. Y así como enseñó que la lepra era la figura, y quiero aclarar
era la figura de algo de pecado, de algo contaminado, de algo impuro, se utilizaron otros símiles, otras figuras, y en este caso Dios utiliza el periodo menstrual como un símbolo de la corrupción, del pecado. Estos 7 días, la mujer no podía participar de reuniones de adoración. Estos 7 días ella no podía ir al templo. Estos 7 días ella no podía tocar nada porque todo lo contaminaba. No podía tocar, no podía abrazar a sus hijos. No podía abrazar a su esposo porque él quedaba contaminado y él tendría que haber salido del campamento. No podía tocar otros utensilios porque se contaminaban, de tal manera que ella permanecía en este aislamiento, y eso es lo que el pecado produce. ¿Por qué lo decidió así Dios? Dios no lo sé. El asunto está en que esta mujer tenía que esperar 7 días y después ir purificarse, y entonces entraba en la comunión. Ahora quiero que piense. Usted y yo tenemos algunos días, estos días por la contingencia, encerrados. No podemos saludarnos, nos encontramos con seres queridos y nos quisiéramos dar un fuerte abrazo, nos quisiéramos estrechar nuestras manos, pero es algo que simplemente no podemos hacer. Esta mujer no tenía 7 días, no tenía 15 días como nosotros llevamos en la contingencia. Esta mujer tenía 12 años. 12 años, y no solamente no pudiendo tocar nada, sino siendo estigmatizada por la misma sociedad, de tal manera que ella tenía que caminar con vergüenza, tratando de no tocar nada, de no rozarse con nada, de no tropezarse, porque, hermanos, todo el escándalo que se produciría, aparte de toda la incomodidad que esta mujer podía sufrir con esa hemorragia constante, al mismo tiempo considerando su rostro posiblemente sumamente pálido por la debilidad, la anemia, el tener que trasladarse cuidando de no ser descubierta, de no afectar a nadie, esta mujer debió experimentar constantemente vergüenza, soledad y el estigma de vivir con algo así. Pero Marcos añade otro detalle y dice que esta mujer había gastado todos sus recursos yendo a médicos. Había gastado todos sus recursos yendo a médicos. Esta mujer, hermanos, había agotado hasta el último recurso que tenía para sanar. De tal manera que ahora no tiene ninguna esperanza para encontrar una solución a su problema, hasta que Jesús entra en Capernaum. Y al igual que Jairo, él decide poner de lado todas las recomendaciones, todos los convencionalismos religiosos y sociales, y mezclarse entre la multitud hasta llegar a él, porque ella pensaba: si tan solo tocare el borde de su manto, sanaré. Esta era la meta de esta mujer en silencio, posiblemente con el rostro cubierto, posiblemente esperando que nada la delatara. Trató de escabullirse en medio de la multitud, que dice la Escritura que le apretaba al Señor. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre, dice, se secó. Podemos leer desde el versículo 28, dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer, hermanos, comenzó a caminar y comenzó a escabullirse entre las personas con una sola idea: llegar y tomar el borde del manto del Señor. Tan pronto la mujer tocó su manto, Jesús dijo que esa hemorragia se detuvo. Dice ahí el versículo
30. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Hermanos, los médicos no pudieron hacer nada durante 12 años y Jesús solamente con que su manto fuera tocado, sin que él estuviera aparentemente atento, él sanó a esta mujer. Y para colmo, hermanos, gratis. Ahora esta mujer sabía algo en su mente. Ella sabía, hermanos, que todo lo que estaba haciendo en su plan de ir y escabullirse hasta el Señor tenía que ser un plan muy bien trazado. Porque en la mente de ella, la idea era que ella no fuera descubierta. Recuerde, era una mujer posiblemente ya conocida. No podía tocar nada, no podía tocar a nadie, y mucho menos a un maestro en público, a un rabí. Así que es probable que ella simplemente entró como un pequeño ratoncito, sigilosamente, avanzando entre la multitud, hasta llegar a su objetivo, tocó el manto y ella dijo: pues ahora huyamos. Pero ella no esperaba lo siguiente. No esperaba que el Señor Jesús se diera cuenta. Ella no esperaba que fuera descubierta. Hermanos, recuerden que Jesús para estos momentos se está dirigiendo con una comitiva, con sus 12 apóstoles, a casa de Jairo, porque hay una situación apremiante. Y hermanos, estos pasajes son aquellos que nos sirven como para la imaginación, porque usted tiene que usar su imaginación. Entonces de repente viene Jairo y se postra, es el principal de la sinagoga, y le dice al Señor: mi hija está muriendo, por favor ven. Y de pronto el Señor accede y toda la comitiva va detrás de él, y todos presionados. Y yo me imagino a Pedro y a los apóstoles haciendo a un lado a la gente para abrir el camino y llegar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque hay una niña que está muriendo. Pero de pronto Jesús es tocado y Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos, ¿qué le dicen? Señor, ve, todo el mundo está aquí alrededor. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? La pregunta de los discípulos era: Señor, ¿es tan obvio? Todos te están tocando, todos te están apretando, ¿por qué te detienes? Hermanos, aquí viene lo bueno. Cientos de personas apretando a Jesús. Hay una situación desesperada, hay que llegar, pero Jesús se detiene. Alguien me tocó. El Señor está preguntando, hermanos, ¿quién me tocó? Pero Él ya sabía. Él ya sabía quién lo había tocado. Y había una razón por la cual preguntar eso en público. Porque Él no podía dejar que este milagro pasase desapercibido. Jesús había decidido sacar a la luz pública lo que esta mujer trató de mantener en secreto, por muy bueno que haya sido. Versículo 32, disfrute conmigo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, fíjese, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pobre mujer, hermanos. Toda su vida había estado huyendo, toda su vida había sido relegada, toda su vida había sido menospreciada. Ahora quería hacer algo y no quería que nadie la descubriera, quería pasar calladita. Pero ¿qué pasó? Jesús se voltea: alguien me tocó. Ella sabía que cuando Jesús dijo eso, se refería a ella. Así que usted se puede imaginar a esta mujer temiendo y temblando, posiblemente con el rostro desfigurado, con sollozos, siendo descubierta, con una enorme vergüenza.
se postra delante de él y, hermanos, le dice toda la verdad. Toda la verdad. Qué corazón tan noble. Pero lo que más me impresiona, hermanos, es lo que dice el versículo 34. Y él le dijo, hija, quiero que vean, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay tres cosas importantes que debemos resaltar aquí. Por un lado, vemos que el Señor aprovechó esta ocasión para que tengan un mejor entendimiento de lo que acaba de ocurrir. Los milagros del Señor y las intervenciones del Señor, las circunstancias que nos permite vivir, las pruebas, no son nada más, hermanos, a la suerte, no son productos simplemente de a ver qué sale. Dios tiene un propósito. Recuerden que ella creía que lo único que necesitaba era tocar el manto de Jesús para poder sanar. En su mente estaba la idea de solamente llegar, tocar, seré sana y yo salgo. Pero Jesús le hace ver que lo que hizo la diferencia no es haber tocado el manto en sí, sino haber depositado su fe en él. La fe no era en el manto, no era en la ropa. Y por cierto, posiblemente en el día de hoy muchas personas en el mundo pongan su fe en cosas como reliquias, pero la fe no es en los objetos. La verdadera fe es en el objeto de nuestra fe, es en la persona. Y Jesús le va a hacer ver a ella que la diferencia es en quién había depositado su fe. Hermano, déjeme decirle algo más. De hecho, la fe en sí misma no es suficiente. Podemos llamarnos hombres de fe porque tenemos un gran espíritu, pero quiero decirle que eso ni siquiera es suficiente. Tenemos que depositar nuestra fe en lo que es correcto, en el motivo correcto, en la persona correcta. El asunto no es tener una gran fe, sino en quién tienes depositada esa fe. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el año 1983, fue un grupo grande de muchachos que recibimos al Señor y comenzamos con gran ánimo. Y yo recuerdo, hermanos, que en aquel tiempo, pues, muchos quisieron crecer y crecer por sus propias fuerzas y fueron buscando otros medios. Y como aprendimos en la parábola del sembrador, vino el malo y robó la semilla. Y yo recuerdo de un compañero llamado David en aquel tiempo, que él se juntó con un grupo de hombres de fe, así se hacían llamar, y ellos basaban lo que ellos creían en el hecho de que si tú depositas tu fe y tu fe fuera como un grano de mostaza, podrías mover los montes. Así que yo le pregunté a David, bueno, ¿y tú qué estás pidiendo con fe? Yo pensé que me iba a dar una respuesta mucho más espiritual, pero él me dijo, yo estoy pidiendo tener alas. Y yo pensaba que, bueno, lo que él quería hacer era correr, crecer rápido en la fe, pero no, él literalmente quería tener alas. Así que él estuvo orando y tenían sesiones largas de meditación donde se concentraban y pedían con fe. Y yo le pregunté a David, ¿y te han salido alas? Porque realmente mi sorpresa hubiera sido que me dijera, sí, mira. Hermano, no lo tome a mal, pero a los 13 años uno puede pensar y creer en muchas cosas. Y le pueden vender a uno grandes sueños. Lo cierto es que estuvo 6 meses nada más y nunca le salieron alas ni pudo volar. Esta mujer tenía una teología débil, pero tenía una fe fuerte. Esta mujer tenía una teología débil, pero una fe fuerte. Es decir, tenía una fe fuerte en que el hecho de creer con gran sinceridad, como mucha gente. El problema es que estaba desenfocada. Y Jesús va a aprovechar la oportunidad para exaltar su fe, pero para traer su fe al motivo correcto.
Si Jesús no lo hubiera identificado, ella nunca hubiera conocido al Salvador. Hubiera conocido a un doctor, a un médico, pero no hubiera conocido al Salvador. Pero por otra parte, el hecho de que el Señor se haya preocupado, y aquí vemos el carácter tierno de nuestro Señor, el hecho de que Él haya declarado en público quién me tocó y descubrir a esta mujer, era para hacer saber a todo el mundo, escuche bien esto, que la mujer estaba declarada limpia ceremonialmente. Y Él, el Señor Jesucristo, la había limpiado. Por primera vez esta mujer en 12 años comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse, porque después de esto ella tenía que hacer una serie de rituales e ir al sacerdote y mostrarse limpia, pero limpia en esa circunstancia tan vergonzosa. Dice la Escritura que ella sintió que ella sintió alivio. Pero hay algo más, hay algo más. Versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra azote en el griego es la misma palabra que en el español. Da la misma idea fuerte. Era para ella un azote, era un castigo que todos los días, cada momento experimentaba. Y Jesús utiliza una palabra muy tierna y le dice a ella, hija, hija. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ella estaba siendo llamada a la familia. Y ahí hay otro juego de palabras interesante. La palabra que se usa como sanar, muchas veces en la Biblia, la palabra griega también se utiliza para la palabra salvar. Y se puede usar indistintamente. Esta mujer se había acercado para buscar sanidad, pero lo que encontró ella fue salvación también. Y Jesús les dice, ve en paz. Por fin estás reconciliada. Ya no tienes problemas. Todo aquel estigma, toda aquella figura ha sido limpiada. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ella obtuvo más de lo que ella había imaginado. Esta pobre mujer que había llevado en su cuerpo durante muchos años, este símbolo de la corrupción, ahora ella se ve limpia, se ve libre, y no solamente de su aflicción, sino también de su vergüenza. Póngase usted en el lugar de ella y escuche atentamente las palabras de Jesús. Ve en paz, queda libre de tu azote. Pero hermanos, no olvidemos, esta circunstancia está en medio de otra circunstancia. No nos olvidemos de Jairo. Y la situación de Jairo, hermanos, Jairo está desesperado, llega con el Señor, se postra, los discípulos comienzan a promover el avance del Señor Jesús hacia la casa de Jairo, y ahí está todo, y de repente el Señor se detiene a hablar con una mujer de un problema muy personal. ¿Puede imaginarse usted, hermanos, la situación de los apóstoles? Como decía hace un rato, eso tenemos que imaginarnos. Yo me imagino a los apóstoles, a Pedro, tronándose los dedos, Señor. Pero hermanos, piense no en Pedro, piense en Jairo. La niña estaba en un peligro de muerte y cada segundo contaba. Y de por sí la multitud ya era un gran obstáculo. Así que yo, hermanos, puedo imaginarme mirar el rostro de Jairo con sus ojos nerviosos, mirando hacia la mujer, mirando a Jesús, mirando a los apóstoles, mirando a su hogar, una serie de movimientos desesperados porque cada minuto, cada segundo contaba y el Señor se detiene a conversar. Hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí no solamente parece irracional, sino que déjeme decirle que parece muy irresponsable.
Hermano, ¿qué pasaría? Pongamos esto en el contexto nuestro en el día de hoy. Si usted tiene una necesidad y llama a usted una ambulancia, usted va a un hospital y va al médico, y de repente el médico o el chofer de la ambulancia pasa a comprar una pizza. Usted va con su paciente desesperado, está con los signos vitales muy débiles y él se para. Seguramente usted estallaría en cólera. No habría todos los elementos para meter una demanda. Ahora imagínese un médico. Los minutos cuentan, cada segundo, está todo listo y el médico de repente se detiene a hablar con una mujer que le dijo, lo saludó y comenzaron a entablar una conversación. Ahora quiero decirle que lo peor que pudiera haber pasado, pasó. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, un dramático final feliz. Un dramático final feliz. Dice el versículo 35. Mientras él aún hablaba, quiero que se meta en la historia y se imagine. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Se puede usted imaginar el tono de esta pregunta? ¿Para qué molestas al maestro? Hermano, yo me lo imagino y puedo pensar en toda clase de tonos, un tono de culpa, un tono de rechazo, un tono de suma tristeza. Imagínese el tono que usted quiera, pero eso no cambiaba el corazón, la tormenta que tenía Jairo. Jairo está caminando con el corazón en la mano. Esta noticia lo lleva a un punto de desesperación. Encuentra a Jesús, un rayo de esperanza brilla, se anima y él encuentra la posible solución, pero de repente Jesús se detiene con una mujer. Y hay que estar en la mente de Jairo. Señor, esta mujer ya llevaba 12 años con la enfermedad. Un día más, ¿cuál es el problema? Mi hija está a punto de morir. Pero póngase usted también en el lugar de Jairo. ¿Qué más pude haber hecho yo como papá? ¿Por qué se detuvo Jesús? Ella era una mujer adulta. Mi hija era una niña. Y lo que viene a continuación es algo realmente, hermanos, que llega a lo profundo del corazón, porque yo quiero que usted vea que Jesús está enterado de todas esas circunstancias y Jesús sabía lo que pasaba por la mente de Jairo. Le dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, lea conmigo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Qué palabras? Hermanos, no importa cuán terrible sea la situación de nuestro Dios, sigue en su trono. Él sigue teniendo las cosas bajo su control. Posiblemente, hermanos, en medio de toda la tormenta que Jairo tenía en su mente, él se culpaba. Él buscaba culpables. Él trataba de resolver el asunto, darle solución a su frustración. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios está en su trono. Y las cosas que van a ocurrir en su preciso momento. Al final de cuentas, hermanos, iba a hacerse evidente una cosa muy importante. Y es algo que usted y yo debemos entender en estas circunstancias. La noción de nuestro tiempo no es la misma noción de Dios. Lo que Dios calcula como un día, hermanos, para nosotros puede ser muchísimo tiempo. Y la Escritura lo dice. Pero hermanos, nuestra propia cultura tiene diferentes nociones del tiempo en particular. Las cuestiones del tiempo, ahora que estamos grabando y pensando en todo este tipo de cosas, cada segundo cuenta, cada minuto. Y si tuviéramos que pagar esto al aire, en televisión nacional o en medio de un Super Bowl, cada segundo tiene un precio. En nuestras culturas también es así. Los ingleses son muy reconocidos por su puntualidad. Pero nosotros, ¿cómo somos, hermanos? Si te dicen a las 10, un inglés va a llegar cuarto para las 10.
Y nosotros a las 10, ¿qué significa las 10? Salir de la casa para llegar después. O tal vez otras cosas. Para Jairo era demasiado tarde, pero para Jesús las cosas iban a tiempo. Iban a su tiempo. Hermanos, si Jairo insistía en demandar, como nosotros muchas veces insistimos en demandar a Jesús, demandarle que nos atienda cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, lo único que vamos a conseguir, hermanos, es temor y confusión. Temor y confusión. Va a traer una gran frustración a nuestra vida porque el Señor no hace justicia cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. Y hermanos, si nosotros pretendiéramos eso, que Dios acomode su horario, se acomoda en nosotros, hermanos, eso nos va a traer un gran temor e insatisfacción. Pero Jesús se presenta con otra alternativa. Y le dice, no temas, cree solamente. Déjame hacer las cosas a mi tiempo. Déjame hacer las cosas a mi manera. No a tu manera, Jairo. Versículo 37. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Déjeme hacer una pausa aquí para decirle que en aquella cultura se contrataban endechadores, es decir, llorones. Y de acuerdo a la cantidad de dinero que tenías, podrías contratar, hermanos, a las personas que lloraban por ti. Y al final reunían las lágrimas en una pequeña redoma y te las entregaban. Y de acuerdo a la cantidad, al peso, se le pagaba a las personas. Pero vean lo que sucede en el versículo 39. Preste mucha atención. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús entra y toma el liderazgo. Versículo 40 dice, y se burlaban. Hermanos, pasaron del llanto a la burla de una manera inmediata. Estos hombres estaban contratados. Deja de llorar. Dejaban de llorar, se ponían a reír. Vamos a llorar. Lloraban todos. Y pasaron del llanto a la burla como si nada. Dice el versículo 40, y ellos se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y dice, y entró donde estaba la niña. El Señor Jesús, hermanos, toma a la familia y se mete. El Señor Jesús tomó el control de todas las cosas, hermanos, y no solamente ahora va a ser un despliegue de su poder, sino un despliegue de su profunda compasión y ternura. Versículo 41. Si están conmigo, leamos juntos allá en casa. Dice así, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo. Este es un pasaje, hermanos, hermoso. Pero no debemos desligarlo de la ley ceremonial. En aquellos tiempos, hermanos, si una persona tocaba a un sepulcro, los huesos de alguien, algún cadáver, esa persona quedaba contaminada, era inmunda. Pero lo que va a pasar aquí, hermanos, es que Jesús pasa por alto todo el detalle de la ceremonia y toca la mano de la niña y le dice Talita Cumi. La palabra Talita es un diminutivo, es una expresión de cariño. Lo traduce Reina Valera como niña, pero podríamos traducirla como cariño, tesoro, despierta. Yo mientras pensaba en esto, yo decía, voy a traer una ilustración a los hermanos, pero honestamente yo a mis hijos les decía, levántense, ya es tarde. Y después de que lo pensé, dije, bueno, lo que los hermanos lo van a entender, es todo lo contrario a eso. En lugar de levántese, ya es tarde. Aquí son las palabras tiernas y pacientes del Señor diciendo, Talita, cariño, levántate, es hora. Y la palabra de Jesús, hermanos, es tan poderosa que el oído de los muertos le escuchan. Y no solamente le escuchan, sino que le obedecen. En un llamado tierno a despertar, toma la mano de esa niña y en lugar de contaminarse, lo muerto, lo contaminado, recibe poder, recibe vida.
Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Versículo 43 dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué detalle este, hermano. Qué detalle, porque posiblemente la niña llevaba varios días sin comer por causa de la enfermedad. Y ahora el Señor no solamente le entrega viva, no la entrega sana, sino hasta con apetito. El apetito de un adolescente. Denle de comer. Hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? En primer lugar, Dios no solo sabe qué hacer con estas situaciones difíciles, sino sabe cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Hermanos, para el Señor no hay ninguna causa perdida. Él sabe por qué esperar, Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe cuándo hacer las cosas. Hermanos, nosotros entramos en desesperación y el Señor sabe lo que está haciendo. Las situaciones catastróficas, hermanos, que podemos llegar a experimentar, para Dios tienen un completo sentido. Y yo pienso, hermanos, yo sé que es mucho más fácil decirlo que vivirlo, pero por eso tenemos que traer estas enseñanzas a nuestra mente, para traer nuestra fe a un cauce correcto. La tardanza y los periodos en los cuales parece que Dios se tarda, hermanos, simplemente son una manifestación de su amor. Jesús nunca se tardó, el amor por Jairo nunca fue menos. Jesús quiso hacer lo mejor, y lo mejor fue en el mejor tiempo, porque tanto con la mujer como con esta niña, el Señor les entregó mucho más de lo que ellos esperaban. Jairo no se acercó a Jesús para resucitar a su hija, se acercó para que la sanara. Pero Jesús aprovechó la tragedia para revelarle a él algo mucho mayor, de mayor amplitud. Él era el líder de una sinagoga, pero ahora iba a ser miembro de la familia de Dios por medio de la fe. Hermanos, las circunstancias difíciles van a traer grandes lecciones a nuestra vida. Me llama la atención, hermanos, cómo a veces reacciono, cómo reacciona usted ante las circunstancias difíciles. Y no me refiero a veces a las enfermedades, hablo de planos más sencillos. Cuando hay circunstancias que nos molestan, que nos frustran, cuando no recibimos lo que nosotros esperamos, cuando no tenemos lo que nosotros queremos, nos frustramos, nos enojamos. Cuando pasa más tiempo del que queremos esperar, nos enojamos y nos frustramos y comenzamos a resolvernos por nuestra propia fuerza. La razón por la que el Señor no se apresura a las cosas es porque Él te ama, Él me ama. Y como ya hemos dicho antes, hermanos, lo que abate nuestra alma no son las circunstancias. Lo que abate nuestra alma es nuestra falta de fe. Es que nosotros no podemos saber cómo conectar los puntos entre lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado, lo que decimos saber con nuestras verdaderas circunstancias, con nuestra realidad. Nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestro descontento, nuestra amargura, hermanos, es porque nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Queremos que Dios haga lo que nosotros decimos. No hacemos nosotros lo que Él dice. Pero hermanos, me llama la atención que siempre Dios nos ve con paciencia y nos hace esperar para que nosotros podamos conocerle mejor, para que nosotros podamos aprender de algo más. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si esta mujer hubiera tocado el borde y se hubiera salido con la suya y hubiera huido? Pues al poco tiempo ella iba a morir. Pero ahora, cuando estemos en el cielo, la vamos a poder conocer, porque ella fue salva. Confiar en Dios, hermanos. Confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control y que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a lo que nosotros sabemos y queremos. Eso es verdaderamente confiar en Dios. Es aceptar con gozo que Él tiene el control y que la forma de hacer las cosas es infinitamente superior que lo que nosotros queremos y sabemos. ¿Se imagina Pablo cuestionando a Dios porque no le quitó el aguijón?
¿Cómo respondió Pablo a eso? El Señor le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice que él dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero también aprendemos que Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para poder purificarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor tenía que entrar en contacto con nosotros para poder salvarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente confiar en Él. No solamente saber de Él, no solamente recibir los recursos de Él, tenemos que entregar nuestra vida a Él, de verdad, de corazón. Es increíble que algunos puedan confiarle a Dios su salvación y su alma, pero no pueden confiarle el resto de sus cosas. Y déjeme decirle que esto trae un grave problema, porque o la salvación es poca, o la salvación es poco, o nosotros somos más grandes que Dios. Cualquiera de las dos ideas es terriblemente ofensiva, porque la salvación de Dios es en muchos planos, no solamente el espiritual, pero habiéndonos dado la salvación, ¿cómo no nos dará Él las demás cosas? Y el Señor es suficiente para todo. Pero hermano, por último, si estamos pasando por circunstancias difíciles, y ha llegado a su mente la sutil idea de que Dios no hace nada por mí, o tal vez usted ha comprado la idea de este mundo diciendo de que Dios nos ha dejado, se ha ido, que Dios no está aquí, que Dios no te ama. Pensamientos como estos que llevan a las personas a blasfemar contra Dios. Quiero decirles algunas cosas. Dios sigue estando en su trono. Y hermano, las cosas se pueden poner todavía muy difíciles, pero a Él nada lo agarra por sorpresa. Él sabe lo que hace. Él nos dice, Talita cumi, levántate. No permitas que nada nuble tu mente. Hijo, hija, ven conmigo. Yo te voy a cuidar, yo te voy a dar. No permitamos, hermanos, que las ideas de este mundo nos hagan llegar a entrar en terror. Tomemos al Señor, tomemos de la mano al Señor y caminemos con Él. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar juntos y poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú uses poderosamente tu palabra en nosotros. Señor, reconforta nuestros corazones. Y si entre nosotros hubiera una persona que no te conoce, ahí en los grupos familiares yo te pido, Señor, que tú uses a nuestros hermanos para poder explicar más ampliamente el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por cuidar de nosotros todos estos días. En el nombre de Jesús, amén.